BP Gurús y The Service Desk Institute presentan la Semana de la Evolución de TI, Transformando la Industria. Un evento único que fusiona las conferencias digitales líderes en la industria de IT Service Management y Service Desk en Latinoamérica. Y es presentado por sponsors de primer nivel que transforman la manera en la que evoluciona el sector. Semana de la Evolución de TI. Comenzamos. Ana Cecilia Pérez Rosales es egresada de la Universidad La Salle de la licenciatura en Informática. Cuenta con más de 20 años de experiencia y con varias certificaciones de la industria. Se ha desempeñado en diferentes roles y funciones, entre los que destacan el desarrollo de metodologías de funciones operativas de ciberseguridad, alineadas a mejores prácticas y la implementación de centros de operaciones de seguridad. Fue invitada por Axelos para participar como coautora de la guía práctica Information Security Management de la versión 4 de ITIL. Ha participado como conferencista en diversos foros de la ISACA. Es miembro del Comité de Ciberseguridad del NICE y de los comités de ciberseguridad y de mujeres en tecnología de la MITI. Además, es socia fundadora de la ISC Cuadrada Mexico City Chartering Chapter. Es autora de la norma Escuelas Responsables en el Uso de Internet. Fue reconocida por la RSA Conference como Humans as Heroes. Ana Cecilia Pérez on the Value of Volunteering y por WOMSI Latinoamérica como una Top Women in Cybersecurity. Es fundadora y socia directora de Capa 8. Hola a todos, muchísimas gracias por la presentación y gracias por la invitación. Es para mí un gusto estar en esta Semana de la Evolución que me parece muy relevante y en donde además han tenido grandes expositores y se han hablado de temas relevantes. Y bueno, me voy a permitir compartirles mi pantalla para que hablemos de un tema que está en boga. Yo creo que no necesariamente está de moda, como hace años se pensaba en Internet que era una moda. Vamos a hablar del metaverso, un poco de su origen, pero sobre todo y más importante, cómo converge con la ciberseguridad y qué tiene que ver con la ciberseguridad. Y para iniciar esta plática, me gustaría, déjenme nada más aquí, voy a minimizar porque si no, no veo bien mi pantalla. Ya, una disculpa. Quisiera iniciar con esta frase de Sukanta Ratnakar, que dice: el éxito de nuestro futuro es directamente proporcional a la habilidad para entender, adoptar e integrar nuevas tecnologías en nuestros trabajos. Y me parece que esto es más vigente que nunca en esta época de transformación digital que estamos viviendo, que es una transformación digital acelerada y en la que a mí algo que me preocupa y comparto con ustedes es que no estoy segura de que todos los sectores de la población, de la sociedad y que incluso desde las instituciones educativas estemos preparando a los que van a ser los próximos profesionales, ¿no? Y esto es importante para mí mencionarlo y compartirlo con ustedes. Bueno, ¿el metaverso es nuevo? Pues la verdad es que no es nuevo. El metaverso ha existido desde hace décadas a través de videojuegos de múltiples usuarios. Incluso hoy, si sus hijos o algunos de ustedes, porque hay adultos que también son aficionados a los videojuegos, son fanáticos de algunos de estos videojuegos en donde crean sus avatars e interactúan con personas que se encuentran a través de en otras partes del mundo, pero que al final el común denominador o lo que comparten es ese videojuego en ese momento, en ese instante y en ese espacio, pues es como si estuvieran ya en un metaverso prácticamente hablando. Y la primera vez que se utilizó el término fue en el año de 1992 a través de la novela Snow Crash del escritor Neal Stephenson. En él se describe una especie de espacio virtual alterno o paralelo a la realidad que hoy todos conocemos. Y al final esa era una novela de ciencia ficción. No sé qué tan científicamente hablando estaba inmiscuido en lo que en esos momentos, ¿no? Cuando salió el libro, que tanto sabía de los avances tecnológicos como para prever desde su novela que más adelante, varios casi 30 años o
después, pues íbamos a estar hablando hoy y no, en los últimos meses, sobre todo desde el cambio de Facebook a Meta, pues es cuando ha tomado todavía más relevancia e importancia el tema. En el año del 2003, esto también es un antecedente importante, la empresa Linden Lab desarrolló una comunidad virtual conocida como Second Life, o en español, Segunda Vida, de acceso gratuito, que a través de Internet los usuarios de la plataforma podían interactuar a través de visores especiales que tienen que ver con las tecnologías que ahorita vamos a platicar que soportan al metaverso, y que por supuesto esto les permite materializarse a través de un avatar. Un segundo. Aquí está. El metaverso, ¿qué nos brinda? Bueno, pues nos proporciona un entorno digital, abierto, compartido y persistente que conecta a comunidades, productos, soluciones, creadores, entretenimiento, espacios de trabajo, comercio y muchos otros aspectos del mundo real. Y a lo mejor todavía hay muchos escépticos de, híjole, ¿qué tanto de verdad podrá funcionar? Ahorita vamos a platicar de algunos casos de uso que ya se están viendo, que ya se prevén sobre el metaverso. Discúlpenme, aquí estaba repetido. Vamos a hablar un poco del metaverso y sus componentes. El metaverso es un espacio virtual compartido y basado sobre todo en la tecnología de cadena de bloques, mejor conocida como blockchain. Permite a las personas interactuar y explorar un mundo virtual. No es propiedad, esto es importante, de un solo proveedor y no depende tampoco de un tipo de dispositivo o de un dispositivo con características particulares. Es una plataforma descentralizada que está habilitada por monedas digitales y por los famosos ya tokens no fungibles o NFTs, como normalmente se le conoce. Avatares digitales o representaciones de sí mismos son los que hacen nuestra representación o la imagen de nosotros dentro del metaverso. Los usuarios pueden hacer cualquier cosa dentro de ese mundo que podrían hacer en la vida real, y así como lo escuchan, desde hacer transacciones, compras, divertirnos, educarnos y muchos usos más que ahorita vamos a platicar. Alberga hoy ya a muchas empresas y organizaciones virtuales y funciona con tecnologías avanzadas como realidad aumentada, realidad virtual, blockchain, entre otros. ¿Qué tan grande se ve hoy el mercado del metaverso que se valoró en 27.21 mil millones de dólares en 2020 y se prevé que alcance los 824.53 mil millones de dólares para 2030. ¿Cuáles son las principales tecnologías que soportan el metaverso? Bueno, tenemos los tokens no fungibles, la Web3, que también forma un pilar importante dentro del metaverso, la realidad virtual y la realidad aumentada. Los NFTs o los tokens no fungibles forman parte de lo que es la economía del metaverso. Son el eje de esta economía, permite la autenticación de posesiones, propiedades e incluso identidad. Digamos que es el medio de cambio y es el que además te ampara o te garantiza o te identifica como propietario de un medio digital, de un activo digital. Cada NFT está protegido por una clave criptográfica que no se puede ni eliminar, copiar, destruir y sí permite la verificación robusta y descentralizada. Los tokens proporcionan una prueba indiscutible de propiedad, que es más segura que cualquier título de propiedad. Pueden permitir el comienzo de algo que podemos mencionar como parecido a una sociedad humana basada en mercados libres para bienes, servicios e ideas, propiedad independiente e incluso contratos. De acuerdo con el COO de Crypto.com, será la herramienta que represente cualquier tipo de activo digital en mundos virtuales en el futuro. La realidad virtual, como otro eje importante, otra plataforma pilar importante dentro del metaverso, la realidad virtual establece una comunicación más ágil en el mundo virtual, mejorando la sensación de telepresencia. Esta nos permite literalmente crear un ambiente inmersivo en el que nosotros, a través de nuestro avatar, nos vemos y nos representamos en el mundo virtual que nosotros mismos podemos crear. Por otro lado, el metaverso ofrece un entorno digital compartido e inmersivo. Permite que las personas se comuniquen digitalmente y difumina la línea entre el mundo físico y el virtual, mientras se esfuerza por garantizar la transparencia y la seguridad, que ahorita vamos a entrar a detalle en ese. La realidad aumentada también tiene el potencial de funcionar en el mundo físico y el mundo digital.
Hoy ya se utiliza en muchos aspectos la realidad aumentada a través de nuestros teléfonos inteligentes, ya tiene muchos usos, tanto en términos de señalamientos, de comercios, de en dónde nos encontramos ubicados. La verdad es que hoy ya tiene muchos usos. Permite a los usuarios ver su entorno con una dimensión adicional, haciendo cambios virtuales en el mundo real usando solo sus teléfonos inteligentes o anteojos inteligentes, agregar imágenes, sonidos, textos o datos GPS. Los dispositivos de realidad aumentada pueden cambiar la forma en que los usuarios perciben su entorno y por lo tanto crear una experiencia más inmersiva dentro de lo que hoy es nuestra realidad física. Puede convencer incluso a nuestros cerebros en términos de que el metaverso existe en un entorno como un elemento más del entorno. La realidad aumentada ayuda a la tecnología del metaverso a mejorar la experiencia humana al hacer realidad el mundo virtual en lugar de reemplazarlo. Y finalmente, como otro pilar importante dentro del metaverso, está la Web3. La Web3 que se basa en estándares y protocolos abiertos que permiten a los usuarios interactuar entre pares sin depender de terceros, construir economías e interactuar en tiempo real. La Web3 complementa el metaverso porque proporciona la infraestructura que necesitará para funcionar, permitiendo además a los usuarios interactuar entre sí a través de avatares y otras representaciones digitales de sí mismos. Brindará además la capacidad de almacenar y recuperar datos de manera más eficiente, lo cual es de verdad esencial en el metaverso por la cantidad de información que a través de este se va a estar intercambiando. ¿Cuáles son los usos del metaverso? Bueno, pues los usos del metaverso que hoy ya son más comunes son los juegos virtuales que prácticamente son una realidad y que están al alcance de todos. También se va a utilizar a través del turismo, de la educación, del teletrabajo, que ya incluso en el teletrabajo ya se usan aspectos del metaverso, pudiéramos decir, o elementos que conforman un metaverso, a través de las bienes raíces, porque vamos a poder adquirir bienes inmuebles en el metaverso, salud, finanzas, redes sociales y entretenimiento. Como podemos ver, los usos del metaverso pueden ser amplios y variados y por ello el tema de la ciberseguridad se convierte en un elemento de verdad importante. Sin embargo, para todavía aterrizar un poco más los beneficios, usos o más allá de beneficios, sí, los distintos casos de uso a través de los cuales vamos a estar interactuando en el metaverso, vamos a hablar primero del metaverso en los negocios. Las interacciones digitales actuales permiten relaciones más fluidas entre empresas a escala global. Hoy eso está sucediendo gracias al Internet y gracias a todos los medios de comunicación que hoy utilizamos. Sin embargo, en el caso del metaverso, se espera que esas relaciones sean aún más amplias y productivas. A continuación, unos ejemplos. Las prácticas de contratación e incorporación se van a realizar a través de una oficina virtual en 3D, en donde además se podrá presentar al candidato cómo va a ver, cómo se verá su área de trabajo, cómo se verá un día normal de trabajo, cómo reacciona incluso desde el punto de vista del reclutador, cómo reacciona y cómo se desenvuelve el candidato en ese espacio, lo cual va a permitir que ambas partes se beneficien de este tipo de escenario para estar convencidos de que tanto la oportunidad como el candidato son las personas ideales para esta oportunidad. También será efectivo para encontrar nuevos socios comerciales, ya que las conferencias, por ejemplo, de realidad virtual, al ser inmersivas, van a permitir la reducción de costos y, por supuesto, presentar diversas estrategias de marketing, incluso con salas de exhibición virtuales y revisiones de productos en 3D a clientes potenciales. Entonces, el metaverso, aquí en donde podemos ver, tanto en términos de realidad, de cómo me puedo ver en una oportunidad laboral, cómo me veo, no me veo, me gusta lo que estoy viendo, lo que estoy sintiendo, tanto en términos de marketing, de conferencias, ¿no? Que en donde normalmente tenemos que trasladarnos, que pues pagar por el avión, por el hotel, por el hospedaje, por los alimentos, etcétera, pues podemos incluso reducir costos y prácticamente tener la sensación de estar presentes todos juntos a pesar de la distancia y del momento. El business to business también puede ser ampliamente beneficiado por el metaverso, ya que las interacciones de este tipo serán mucho más eficientes y van a proporcionar la apertura de nuevos mercados. Entonces, como pueden ver, en términos de casos de uso, ya hay muchos
en donde el metaverso nos puede beneficiar. Ahora, por ejemplo, en términos del sector financiero, a medida que la infraestructura bancaria actual se separe cada vez más del efectivo y los establecimientos físicos, hoy ustedes saben, México, quisiera hacer un paréntesis en este tema, pero México es uno de los países que más fintechs tiene. Y no sé ustedes, pero cada vez el uso de efectivo, la verdad es que se utiliza para ya cosas muy puntuales y prácticamente todo se realiza a través de transacciones digitales. Cada vez asistimos o acudimos menos a sucursales y ahí las fintech me parece que les están ganando en términos de experiencia del usuario, atención, facilidad y comodidad a la banca tradicional. Y esto, por supuesto, se va a ver exponenciado en el metaverso. Los bancos digitales y la expansión de finanzas descentralizadas será el modelo financiero que facilite la financiación en todo el metaverso, sabiendo que además, a diferencia del mundo físico, en donde si quieres interactuar con algún otro país, tienes que cambiar la moneda que tú regularmente usas al tipo de cambio y a la moneda con la que quieres hacer cierta transacción. En el metaverso, prácticamente la moneda y el tipo de transacciones va a ser el mismo para todos, independientemente incluso de la ubicación geográfica física en la que nos encontremos. Los sistemas bancarios centralizados simplemente no pueden operar en el metaverso, lo que significa que la expansión y la mayor sofisticación de industrias como los juegos, por ejemplo, impulsarán hacia la banca habilitada por finanzas descentralizadas que sustentará la estructura financiera del metaverso. Aquí hay dos ejemplos de cosas que están ocurriendo. Estos son bancos principalmente europeos. Está la fintech Sokin, que está construyendo infraestructura para pagos, transacciones e inversiones en el metaverso. Está también el banco Self, que está lanzando banca integrada para jugadores del metaverso a través de su MetaPass en Discord. Y para los que no conozcan Discord, que yo creo que pudieran ser la mayoría, pero siempre aprendemos algo nuevo. Discord es una plataforma de mensajería, podríamos decir, que nace principalmente para el uso de los gamers. Entonces, un gamer quiere crear una sesión sin tener que estar escribiendo, digamos, con otros jugadores con los que comparte el mismo juego en ese momento. Lo que hace es crear comunidades a través de servidores específicos que Discord te otorga, y a través de esos servidores tú tienes contacto con la comunidad a la que tú decides darle acceso. Y pueden estar, digamos, compartiendo, interactuando, comunicándose, etcétera, a través de Discord al mismo tiempo con el que están jugando. En este caso, el banco Self está aprovechando, digamos, este enfoque de Discord, que hoy ya no se utiliza exclusivamente para gamers, ya tiene un número importante de comunidades y de servidores asignados, que la verdad es que vale la pena ponerle atención a Discord, porque ya no es una empresa chiquita ni es una aplicación que pudiéramos dejar pasar por alto. Pero aquí el banco Self, aprovechándose de esas capacidades de Discord, ha construido un MetaPass que se integra y apoya a los jugadores de videojuegos. Y también está Terracero. Hablando de bienes inmuebles, Terracero brinda soporte de backend hoy ya para el financiamiento de bienes raíces virtuales. Entonces, si alguien de ustedes está interesado a lo mejor en adquirir un bien inmueble en el metaverso, bueno, pues Terracero puede ser una opción para que los apoyen, los asesoren y los guíen en estos temas. ¿Qué pasa en términos de educación y el metaverso? La inteligencia artificial actualmente está permitiendo la creación de planes de enseñanza con base en el perfil y características y necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Déjenme compartirles que, sobre todo aquellos que me conozcan un poco más, pues saben que también hablo mucho de términos educativos y de la necesidad urgente que hay de alfabetizar digitalmente desde nuestros niños pequeños en términos de ciberseguridad, civismo e higiene digital. Y por ello, este punto en particular a mí me emociona mucho, porque hoy hemos visto que la educación actual pues no necesariamente es tan efectiva ni nos da los mejores resultados, ¿no? Es una educación repetitiva, rutinaria, y en donde muchas veces continuamos aprendiendo las cosas de memoria en lugar de entender el origen y la razón de las cosas. Cuando que además, al hacerlo rutinario y poco flexible y poco creativo o lúdico, pues además de que nos afecta en términos de nuestra creatividad, no necesariamente todos tenemos el mismo perfil para aprender de la misma manera.
Si en este caso, por ejemplo, a través del uso de la inteligencia artificial, podemos crear planes de enseñanza con base en los perfiles y características y necesidades de aprendizaje de los estudiantes, la verdad es que a mí me parece un gran paso, que ojalá no tuviéramos que depender del metaverso para esto, pero si el metaverso nos ayuda a ello, la verdad es que a mí me emociona mucho. ¿Cuál será la importancia del metaverso? Que además la UNESCO, entendiendo el potencial de la inteligencia artificial en el ámbito educativo, desarrolló un documento llamado Artificial Intelligence and Education Guidance for Policymakers, que tiene como objetivo crear una visión común de las oportunidades y desafíos de la inteligencia artificial en el ámbito de la educación, así como de sus consecuencias en términos de competencias básicas necesarias en la era de la inteligencia artificial. La verdad es que en términos educativos me parece que el metaverso junto con todas las plataformas que lo soportan, como son la realidad virtual y la realidad aumentada, me parece que son grandes elementos que podemos aprovechar para darles capacidades de verdad que nunca o que antes no se han dado a los alumnos. Hoy se requiere, esto es importante en términos de retos, una mayor adaptabilidad y de aprendizaje continuo. Hoy ustedes saben que pues si creemos que con lo que estudiamos en la carrera y la experiencia que tengamos profesional es suficiente y no necesitamos ver tutoriales, entrar a cursos de capacitación, leer libros y mantenernos, entrar a eventos como este, creemos que ya lo sabemos todo, perdón, pero a mí sí me parece que cuando entramos a un curso, cuando decidimos educarnos en algo, no es para aprender más, sino para ser un poco menos ignorantes, porque nunca vamos a terminar de aprender y eso me parece que debe de ser como la nueva mentalidad que debemos de tener hoy todos actualmente e inculcársela a las generaciones que vienen atrás de nosotros. Las habilidades requeridas, que esto es importante en el futuro del trabajo, sobre todo hablando de una virtualidad completamente inmersiva, vamos a requerir pensamiento y razonamiento crítico, creatividad, pensamiento creativo, resolución de problemas, metacognición, colaboración, comunicación y ciudadanía global. ¿Qué tal? No está fácil. Aquí les comparto, la PhD Eileen McGivney comparte que el rápido cambio social que se está produciendo en el siglo XXI plantea nuevas exigencias a los sistemas educativos. Muchas características de la educación actual son legados del sistema del siglo XX, que, un poco retomando lo que comenté antes, enfatizaba las 3R. Lectura, por supuesto en inglés, ¿no? Lectura, escritura y aritmética, que prepararon a las personas para trabajos estables realizando tareas rutinarias, lo cual hoy ya está en desuso y ya no es una realidad. Vamos a entrar a las capas del metaverso. Las capas del metaverso están identificadas como 7 hoy. Recordemos que el metaverso aún no lo terminamos de entender, aún no lo terminamos, digamos, de identificar todo el potencial y va a ser importante estarnos actualizando porque a lo mejor ahorita les voy a platicar de las 7 capas y en un año es probable que haya más o incluso menos en términos de la definiciones que se vayan haciendo. Una de estas capas es la experiencia que obtenemos a través de los juegos, de las compras, de los deportes digitales, de eventos de entretenimiento. Una segunda capa es el descubrimiento, las redes de marketing, las tiendas, los agentes, el desarrollo de la economía como una tercera capa que nos va a proporcionar herramientas de diseño, mercados de activos, comercio, flujos de trabajo, cómputo espacial, la cuarta capa del metaverso, que tiene que ver ahí con todo el tema tecnológico de motores 3D, realidad virtual, realidad aumentada, realidad extendida, multitareas, mapeo geoespacial. También algo importante como una quinta etapa del metaverso es la descentralización, que va a estar conformada por cómputo de vanguardia, agentes de inteligencia artificial, microservicios y, por supuesto, la tecnología blockchain. En términos de la sexta etapa está la interfaz humana, que es todos aquellos componentes a través de los cuales hacemos este proceso de inmersión, como los lentes inteligentes, todos aquellos dispositivos wearables o que nos podemos poner, que podemos utilizar en nuestro cuerpo, dispositivos móviles, gestores de gestos, voz, redes neuronales, etcétera. Y la última capa, que es la que va a permitir habilitar toda esta comunicación, es la infraestructura. La 5G, las redes Wi-Fi, la nube, los MEMS, los GPUs y distintos materiales. Y bueno, con base en toda esta complejidad y contexto que acabamos de platicar,
me parece que empieza a verse en dónde está la convergencia de la ciberseguridad con el metaverso. Para ello, primero abordaremos qué es la ciberseguridad. Y bueno, la ciberseguridad es la aplicación de tecnologías, procesos y controles que nos permiten proteger sistemas, redes, programas, dispositivos y datos de ataques cibernéticos. Su objetivo es reducir el riesgo de ser víctima de diversos tipos de vectores de ataques y proteger contra la explotación no autorizada de sistemas, redes y tecnologías. Recordemos que la ciberseguridad es un subconjunto de la seguridad de la información, hablando de que la información se puede encontrar en distintos formatos. Uno de ellos, por supuesto, el formato físico, pero prácticamente hoy, en la actualidad, pudiera yo decir que casi el 100% de las organizaciones tienen su información ya en formato digital, en sistemas digitales que requieren ser protegidos por diversos controles de ciberseguridad. ¿Cuáles son los principales riesgos que estamos identificando con el metaverso? Y que es importante poner ojo antes de verdad, si yo como organización, si yo como persona física quiero empezar a sumergirme en el metaverso, como en todo y como lo hemos platicado, por ejemplo, en otras sesiones en las que he tenido el gusto que me inviten, antes de usar una plataforma digital, y en este caso antes de entrar, aplica de la misma manera para el metaverso, leamos, informémonos, eduquémonos y revisemos a qué riesgos nos exponemos. Los primeros son los ataques de ingeniería social. Si bien los ataques de ingeniería social son muy antiguos y existen incluso desde antes del Internet y todos en algún momento incluso pudimos haber estado en contacto con ellos. Un ataque de ingeniería social de antaño puede traducirse como alguien marcando a tu teléfono, ni siquiera inteligente tu teléfono, de un teléfono tradicional, físico, esos que se conocen como teléfonos fijos, en donde alguien se hace pasar por otra persona. ¿Quién no ha recibido las llamadas de, hola, ¿te acuerdas de mí? Soy tu primo, tu tío, tu abuelito, que vivo en Estados Unidos, qué gusto saludarte? Y resulta que, pues a lo mejor si somos de familia numerosa, pues caemos en la trampa y nos sacan información y en algunos casos hasta dinero nos sacan o datos personales como nuestra dirección, cuentas bancarias, etcétera. Ese es un ejemplo de una técnica de ingeniería social que incluso hoy sigue a la fecha vigente cuando personas se hacen pasar por una institución bancaria o financiera y nos hablan diciéndonos que han identificado un cargo no autorizado y lo quieren validar con nosotros y resulta que lo que están buscando es hacernos algún tipo de fraude. Y eso en las plataformas digitales, hoy lo conocemos también como phishing, que lo pueden ver en la imagen que les muestro, en donde nada más están viendo qué pescadito puede caer y morder el anzuelo a través de sitios web, cuando caemos en una promoción, cuando nos sale una ventana pop-up diciéndonos tú eres el candidato número 100 y te ganaste un premio, ¿no? De tanto, o cuando nos llega un correo electrónico que alguien se está haciendo pasar por una entidad y caemos y no verificamos aquellos detalles finos para validar que sea de verdad de una fuente confiable y damos clic o abrimos un archivo y ya somos víctimas de alguno de estos tipos de vectores de ataque de ingeniería social. Entonces, en el metaverso, el creciente aumento en estafas, sobre todo de los tokens no fungibles, que aquí es algo importante de mencionar, los NFTs e incluso las cadenas de bloques son vulnerables, no son 100% seguras, como nada en esta vida. Entonces, es importante estar pendiente de estos casos. En el caso de las estafas de NFTs, las cuales se implementan a través de ataques de ingeniería social, como las que acabamos de platicar, es muy probable que haya un aumento en este tipo de ataques a medida de que el metaverso vaya continuando, creciendo y tomando forma. También ataques de tipo de suplantación de identidad, en donde las identidades de los usuarios en el metaverso puedan falsificarse, sus cuentas puedan ser pirateadas, los avatares puedan tomar el control. La identidad de la persona con la que tratan los usuarios del metaverso siempre es cuestionable. Al final, en el metaverso nos vamos a estar viendo avatar con avatar. Nadie te dice que la persona que está detrás de ese avatar sea quien dice ser, ¿no? Esto también es uno de los elementos de riesgo dentro del metaverso. El robo de datos, que es importante. El metaverso va a albergar una amplia colección de datos confidenciales, por lo que se esperan ataques frecuentes, lo cual, por supuesto, va a perjudicar a todos los usuarios del metaverso.
Otros riesgos están, por ejemplo, el de la privacidad, en donde con el fin de brindar una experiencia completamente inmersiva y personalizada, bueno, es necesario recopilar datos. Van a recopilar muchos datos de todos nosotros, lo que más supone exponer la privacidad de los usuarios, quienes además comúnmente, y esto es hoy un hecho, lo vivimos todos los días en todas aquellas personas que no son conscientes de cuánta información y datos personales, incluso cuáles de sus datos son datos personales y que los comparten, la verdad es que sin un cuestionamiento detrás de por qué los quieres, qué uso le vas a dar, cómo los vas a almacenar, cómo los vas a proteger, con quién los vas a transferir. Entonces, si hoy sucede en nuestro mundo físico, pero digitalizado, en el metaverso, esto puede ser aún exponencialmente más riesgoso, ¿no? Es importante en el metaverso garantizar la privacidad, ya que esta va a depender del propietario de cada plataforma. Recuerden que van a haber muchos metaversos. Y otro factor importante que es necesario tomar en cuenta es que en el metaverso no existen como tal regulaciones o claridad sobre las regulaciones aplicables. Otro riesgo importante van a ser las vulnerabilidades de software y malware. Recuerden que el metaverso va a estar soportado por diferentes controles técnicos, tanto de software como de hardware, y por supuesto, todos ellos son susceptibles a vulnerabilidades, a errores de código y, por supuesto, a ataques de distintos tipos, entre ellos el malware, que hoy es uno de los vectores de ataque más comúnmente realizados y además que más éxito tienen los ciberatacantes cuando los utilizan. En este caso, el malware dirigido a criptowallets o a billeteras digitales de criptomonedas ya se están utilizando para robar criptomonedas, tokens o NFTs de las personas. O sea, esto ya está ocurriendo. En términos de estafas, en el metaverso se abre la posibilidad de la venta de NFTs falsos. Es decir, yo puedo decir que soy dueño de un activo digital, de un activo en el metaverso, y falsificar a lo mejor un NFT, engañar a la otra persona, me paga un buen dinero por ese NFT, le digo que él ya es propietario del activo y resulta que es falso y que ese activo en realidad tiene otro dueño. Y lo único que yo hice fue falsificar ese token. Este es otro de los riesgos también importantes. Los ciberdelitos a través del ransomware tendrán nuevos activos como objetivos y la suplantación de dominio se va a volver mucho más sofisticada, que además ustedes saben, los ciberatacantes normalmente van 1 o 100 pasos más adelante que todos los demás que estamos buscando proteger. Tienen el tiempo, tienen los recursos, incluso muchas veces tienen los cibercriminales más recursos que las organizaciones encargadas de proteger y tienen la facilidad entonces de identificar nuevos vectores de ataque para hacer daño y para dar cumplimiento a sus objetivos. Otro riesgo importante es la vigilancia permanente. El poder existir en el metaverso requiere de nuevos dispositivos como los headsets de realidad virtual, las cámaras, los sensores, los micrófonos. Todos estos dispositivos recolectan, almacenan y pueden transmitir nuestra información, incluso sin nuestro conocimiento. Ahora vamos a platicar algunos riesgos de lo que significa el contenido inmersivo. El troleo y el acoso sexual, por ejemplo, también racial, son problemas en este momento en todas las plataformas de juegos de la realidad virtual y digital. Incluso les comparto que en una plática que tuve con el presidente de la Asociación contra el Bullying, dijo que el tema de acoso debería de estar catalogado como un problema de verdad de salud, porque está afectando de manera importante principalmente a los menores de edad. Y imagínense en el metaverso sin regulación, sin civilidad digital, la forma como nos desenvolvemos hoy, la llevamos tal cual al metaverso, sí puede crear riesgos importantes en este tema. La inmersión de la realidad virtual significa que puede ser devastador para el bienestar psicológico de la víctima y de acuerdo a la plataforma Common Sense, que es muy conocida por generar documentos y artículos relacionados en estos temas con respecto a los menores de edad, menciona que los riesgos para los niños en el metaverso son especialmente y particularmente altos. Es probable que los niños exploren el metaverso como hoy sucede cuando les entregamos un teléfono, un iPad y a veces pues dominan más el uso de los dispositivos, están más actualizados sobre qué aplicaciones están de moda, etcétera, antes que los mismos padres de familia. Sin la educación y sin la guía y sin la educación también por parte de los padres en términos de guiarlos y decirles qué es riesgoso y qué es no, esto puede significar de verdad
todavía que este problema de salud que tenemos con respecto al acoso se incremente de manera importante. Ahora, ¿qué sucede también? Nuestros datos biométricos forman parte importante del metaverso. En este caso, actualmente, hoy se utiliza la biometría como medio de autenticación de un solo factor. Recordemos que hoy está un poco mucho, se mandan mensajes de que todos utilicemos factores de autenticación doble, en donde no nada más la contraseña común y tradicional que todos usamos para entrar a una aplicación bancaria, a nuestro correo, a un sitio web en donde hacemos transacciones, etcétera, sea el único elemento de protección de acceso, sino que haya un segundo factor de autenticación que puede ser a lo mejor un elemento biométrico, una clave aleatoria, etcétera, que ponga esa capa adicional de seguridad de tal manera que si un cibercriminal nos roba la contraseña, de todas maneras no pueda tener acceso a mi información porque no tiene cómo acceder a esta segunda capa. Y bueno, en este caso, los factores, la información o los datos biométricos se utilizan como un solo factor de autenticación. Sin embargo, mientras no existan escáneres que permitan detectar datos biométricos falsificados, porque también se pueden falsificar, corremos el riesgo de que nos suplanten la identidad, ya que los cibercriminales también han evolucionado, como lo mencioné, van también varios pasos adelante de nosotros en la forma como mejoran las falsificaciones. Un ejemplo es que un investigador engañó un escáner de huellas dactilares con ositos de goma en el 2002. Imagínense, el material del osito de goma permite guardar o registrar, si lo tocas, si lo presionas, tu huella digital y después ese osito de goma, imagínense utilizarlo en un escáner de huellas digitales. Otro ejemplo es en 2013, un grupo de hackers aficionados logró burlar el Touch ID del iPhone. Para todos aquellos que creen que los sistemas operativos de Mac son infalibles porque son cerrados y entonces no tienen vulnerabilidades. Primero, no existe la seguridad del 100% y sí, absolutamente todas las plataformas son vulnerables. En 2017, otro ejemplo, un grupo de seguridad vietnamita afirmó haber creado una máscara que puede engañar el Face ID de Apple. Entonces, incluso los datos biométricos, digamos, no se escapan de formar parte de este tipo de eventos. El Foro Económico Mundial mencionó, esto me pareció importante compartirlo con ustedes, que el 25% de las personas van a pasar al menos 1 hora al día en el metaverso para el 2026. ¿En qué año estamos? 2022. Esto ya es en 4 años. Estamos en agosto. No sé si han visto las tiendas, ya hay hasta pan de muerto, ya empieza a haber hasta rosca de reyes. Lo que le queda al año se va como agua. Y a mí en particular, les comparto, este año se me fue rapidísimo. Ya vamos a entrar al 2023. ¿Cuánto falta para el 2026? Esto significa que necesitamos prepararnos, pero sobre todo necesitamos educarnos. Los niños podrían ser, otro dato que proporciona el Foro Económico Mundial, es que los niños podrían ser particularmente vulnerables a la delincuencia, incluido el robo de activos virtuales, el acoso sexual y también el acoso racial. La naturaleza del metaverso significa que se debe de adoptar ahora la atención regulatoria y un enfoque de múltiples partes interesadas a medida que la tecnología avanza rápidamente. No estoy tan segura de qué tan rápido en términos de ponernos de acuerdo de cuáles van a ser las regulaciones del metaverso, porque al igual que el Internet no hay fronteras. Sin embargo, en el metaverso están mucho más diluidas y entonces, ¿qué regulación, qué ley aplica, quién va a regir y sobre todo, quién va a juzgar, quién va a decir qué está bien y qué no está bien? En el metaverso prácticamente falta mucho camino por recorrer en este tema. ¿Qué cuestionamientos importantes nos debemos de plantear con el uso del metaverso? Es primero, ¿los derechos humanos cambian o son los mismos? No sé si supieron, pero hace un par de meses, me parece, de repente en mi mente el tiempo como que ya no es tan claro. Una persona dijo que una mujer interactuó en el metaverso y fue violada en el metaverso por otros usuarios. Entonces, ahí viene la pregunta. Muchos de los cuestionamientos que les comparto, que escuché a partir de ese caso eran pero fue una violación porque fue virtual, no lo fue, ¿qué regulación aplicas? Dependiendo de la nacionalidad del usuario que está atrás del avatar o no, quién es el encargado de juzgar.
E incluso si ahorita fuéramos, por ejemplo, con alguna entidad policial de México y les llevamos ese caso, ¿están preparados incluso para entenderlo y después para resolverlo? Este es un tema, me parece importante, relevante y que vale la pena ir discutiendo poco a poco. Otro cuestionamiento es la interpretación y mecanismos de protección, pues hoy sabemos que son distintos en cada país, incluso en distintos estados dentro de un mismo país. Entonces, ¿cuál es el que va a prevalecer? ¿Quién dictará las leyes para el metaverso? Cada empresa en sus desarrollos va a dictar sus propios lineamientos, las reglas de cuáles países son los que van a prevalecer, quién va a ser el juez que dicte y que penalice cuando se rompa alguna regla en el metaverso. Estos cuestionamientos, la verdad es que me parecen bien relevantes, dan para mucho tema filosófico, pero es parte de lo que tenemos que ir considerando. Y bueno, algunas recomendaciones que me gustaría compartirles son: las organizaciones que decidan trabajar en el metaverso deberán colaborar con sus equipos de seguridad y riesgo desde el principio para identificar las vulnerabilidades y amenazas a las que se exponen. Recuerden que es muy costoso resolver y recuperarse después de un incidente. Es importante que en la mesa de los tomadores de decisiones estén también los responsables de la seguridad para que en conjunto tomen las mejores decisiones sobre los procesos de negocio de una organización cuando ésta decida subirse al metaverso. Este siguiente punto, la verdad es que me parece relevante y no nada más para el metaverso, sino en la actualidad. Es importante capacitar adecuadamente a los equipos de desarrolladores en los riesgos y probar las aplicaciones a fondo antes de que se publiquen. Los usuarios finales deben ser conscientes de que participar en cualquier nueva tecnología los convierte o nos convierte a todos en un objetivo potencial. Es importante familiarizarnos con las amenazas de la ingeniería social, las estafas comunes, así como las mejores prácticas sobre cómo protegernos a nosotros mismos y a nuestros activos, que en este caso ya serán digitales. Algunas conclusiones para compartir antes de pasar a la sección de preguntas y respuestas son: aún nos falta por descubrir todo el potencial y los efectos que el metaverso tendrá como una evolución del Internet a corto, mediano y largo plazo. Me parece que este tipo de conversaciones vamos a tener que estarlas actualizando continuamente en función de todos aquellos nuevos casos de uso y experiencias que vayamos tomando del metaverso. Los temas regulatorios pasarán por diversas etapas de definición. Esto es muy relevante. Es importante que no sea tierra de nadie el metaverso, ¿no? Entonces, estas etapas de definición y acuerdos van a ser relevantes, tenemos que estar pendientes de ellas, pero además en cualquier escenario, y esto también me parece importante, tenemos que ser bien conscientes de que la responsabilidad a la hora de compartir nuestros datos personales y de formar parte de una nueva plataforma y el uso que le damos a nuestros datos siempre va a ser primero nuestra responsabilidad. Y como en la ciberseguridad tradicional, las estrategias deberán estar integradas por componentes normativos de capacitación y de concienciación, así como también de soluciones técnicas. Es la famosa triada, ¿no?, de la seguridad, que es confidencialidad, integridad y disponibilidad. También está la triada para generar una estrategia de seguridad integral que tiene que ver con estrategia y temas normativos, con capacitación y cultura, que está orientada a la persona y a los usuarios, y por supuesto con temas tecnológicos que no deben de ser considerados o vistos como el único elemento a tomar en cuenta en una estrategia de ciberseguridad. Al final, la tecnología en realidad es un elemento habilitador de los dos anteriores. Y bueno, algo por mencionar es que nos vamos a enfrentar a nuevos retos y complejos riesgos de ciberseguridad, lo que requerirá que los directivos y tomadores de decisiones, este punto de verdad es clave, dentro de las organizaciones, como parte del perfil de los directores y los tomadores de decisiones, será, y es hoy ya, muy importante que incluya conocimientos de medios de seguridad de la información y de ciberseguridad que apoyen en su toma de decisiones. Hoy muchos directivos no toman las decisiones adecuadas y oportunas en ciberseguridad por falta de conocimiento. Y a los responsables de tecnología y a los responsables de ciberseguridad les cuesta mucho trabajo que los tomadores de decisiones o los directores de alto nivel entiendan los riesgos y las amenazas que ellos están tratando de explicar, y por lo cual incluso piden presupuesto para ello. Entonces, debería ya de ser un elemento común, básico, indispensable, el conocimiento en temas de ciberseguridad para ser un tomador de decisión en una organización. Y espero que les haya gustado este tema. La verdad es que es importante, es relevante,
es nuevo y todos vamos a tener que estar aprendiendo sobre él. Muchísimas gracias. A ti, Ana, muchísimas gracias. Un tema que hasta parece espeluznante, ¿no? Todo era como de película de ciencia ficción y ya Spielberg y todos estos cineastas nos alcanzaron. Vámonos de lleno con las preguntas, seguramente van a empezar a surgir más, ya tenemos algunas. Alberto Ramos, que nos acompaña desde la República Dominicana, dice, la frase de Sucant R podría interpretarse como que las organizaciones que no se monten a las nuevas tecnologías se pueden quedar atrás y en algunos casos desaparecer. ¿Cómo vislumbras esta situación de subirse a las nuevas tecnologías? Fíjate que tomando ese comentario y el comentario que tú hiciste al inicio, Aristides, mucho de lo que hablamos e incluso de las recomendaciones que les acabo de compartir no son exclusivas para el metaverso. Son incluso actuales, vigentes, necesarias para lo que hoy estamos viviendo con o sin metaverso. Y lo que esta persona nos comparte, estoy completamente de acuerdo, tiene que ver con la transformación digital. La verdad es que para allá va todo. O sea, incluso ya ni siquiera es aplicable el decir para allá va todo. Ya estamos en gran parte de ese camino. Lo estamos viviendo como parte de los negocios en la actualidad. Y yo incluso le agregaría que no nada más las organizaciones, sino la sociedad en general, qué tan habilitados y qué tan preparados estamos y cuántas habilidades tenemos para encarar estos nuevos retos. Conectando un poquito con eso como preludio, Diego Pinto, ¿deberíamos tener paranoia o confianza en temas de seguridad hacia el metaverso? Debemos de tener precaución. Yo diría que ni paranoia ni confianza, porque luego la confianza, abusamos de la confianza y creemos que no va a pasar nada. Hoy hay muchas personas y muchas organizaciones que dicen, pero ¿qué le puede interesar a los ciberatacantes de mi información, de mi persona, de mi organización? No somos famosos, no somos millonarios, pero la verdad es que hoy la información y los datos personales de cada uno de nosotros son la nueva moneda de cambio. O sea, es un negocio de verdad muy lucrativo, y que al final ese es el objetivo de los cibercriminales, ¿no? Ya sea obtener dinero fácilmente a través de un fraude o de una extorsión, o obtener nuestros datos personales a través de los cuales, con la suplantación de identidad pueden, la verdad es que ejercer muchas cosas. Entonces yo diría, ni tener confianza ni tener paranoia, necesitamos tener precaución y necesitamos estar educados. Por ejemplo, cuando utilizamos una plataforma digital, ¿cuántos de nosotros, y me incluyo, al momento de decir términos y condiciones del aviso de privacidad, quién los lee? ¿Quién los lee en su totalidad? O por lo menos quién busca en Internet las principales preocupaciones de privacidad al usar cierta plataforma. Prácticamente nadie, y eso sería como un abuso de confianza. Revisemos qué significa entrar a una plataforma y qué estamos dando a cambio de ser usuarios de la misma, sobre todo cuando esta es gratuita. Bien, Erika Adolfo te agradece la información y quiero combinar aquí tal vez varias preguntas que tienen el mismo sentido. ¿Cómo podemos ingresar al metaverso como empresa o como individuos? ¿Cómo podríamos registrar un avatar, adquirir activos? ¿Cómo podemos empezar a ser parte activa del metaverso? Pues te diría que primero, incluso antes de buscar entrar, primero identifica cuál es el objetivo por el que quieres entrar. Hoy el metaverso todavía está, pues pudiéramos decir, muy en pañales y muy en definición. Entonces, de verdad, mi recomendación es que antes de que entren y se sumerjan, revisen cuál es el objetivo. Quiero curiosear como persona qué significa. Está bien, nada más revisa. Hay diversos tipos de plataformas con distintos tipos de requisitos en los que puedes entrar. Y por supuesto, como cada propietario de estas plataformas de metaverso tiene sus propias reglas, la moneda de cambio pues tiene que ver también con las criptomonedas, entonces con los NFTs. Entonces yo te diría, antes de entrar y decir, veamos, investiguemos, eduquémonos primero, qué onda con las criptomonedas, qué onda con los NFTs, cuál es el objetivo del metaverso, qué información tendría yo que dar, porque incluso el hecho únicamente de usar todos estos wearables que nos permiten crear avatars, estos avatars se crean un poco en nuestro tamaño, peso, medidas, etcétera. Toda esa información la estamos proporcionando incluso sin saberlo o sin ser conscientes. Entonces, esa sería mi respuesta. Supongo que en algún momento va a ocurrir como con las tarjetas de crédito, ¿no? Te las van a ofrecer en cualquier plaza comercial
Claro. Y si no sabemos utilizarlas antes, vamos a ser víctimas de sus características, cuando en realidad firmarlas es súper fácil, ¿no? Exacto. Entonces, Firmarlas es lo de menos. ¿Cuántos hay que no sabía que en realidad no era mi dinero, ¿no? o la fecha de corte o todas esas características. Entonces, apoyo totalmente el primero saber cuál es el propósito. Israel Valera, ¿conoces proyectos de metaverso que ya se estén aplicando en América Latina? No como tal, la verdad es que son más bien europeos los casos con los que di, pero si quieres me quedo con la tarea de investigarte más en términos de América Latina, qué proyectos hay relevantes y que sobre todo tengan pues un poco más de avance, ¿no? Con respecto al aprovechamiento del metaverso. Andrea Palomino, cuando hablaste de las 7 capas del metaverso, ¿hay algo o se tiene previsto que se integre con el sector médico? Sí, por supuesto. Sobre todo, te diría que en términos educativos, que ya se usa mucho hoy, por ejemplo, con los estudiantes de medicina, con la realidad aumentada, etcétera, más allá de probar ya con un cuerpo humano, las operaciones y demás ya las están probando en términos de realidad virtual, realidad aumentada. ¿Qué es lo que pasaría si, cómo operas, cómo, digamos, toda esa capacitación y entrenamiento que no lo vas a aprender en los libros de texto y que forzosamente necesitan que sea hands-on, ¿no? Que le metas la mano y que veas cómo se simula un cuerpo humano y cómo reaccionas si haces un corte mal, si te equivocas, etcétera. Digamos que en términos médicos sí se está utilizando, sobre todo en términos educativos. Maravilloso. Vamos a combinar dos preguntitas que tienen como la misma dirección. Plataformas de metaverso, ¿qué proveedores existen o recomendarías? ¿No? Que ya habló Ceci acerca de, primero desarrollamos el propósito. ¿Qué proveedores recomendarías para trabajar con el metaverso o plataformas en general? Pues mira, yo creo que hoy, por ejemplo, pues Meta, ¿no? Lo que antes era Facebook, está trabajando en su propia plataforma de metaverso, Google también, que pudiéramos decir que son como las más conocidas y las que creo, desde mi punto de vista, llevan más avance. Pero aún así, yo te diría, después de analizar el propósito y si tomas la decisión de entrarle, pues empezar a lo mejor con ellas, revisando y cuidando mucho, sobre todo sabemos todos los problemas de privacidad que Facebook o Meta ha tenido y que Google tampoco se escapa. Y por supuesto, si ellas no se escapan, bueno, el resto de las plataformas es muy probablemente que también tengan todos esos temas no tan controlados o cuidados, pero serían como las más reconocidas y las que muy probablemente tengan un mayor avance. Una pregunta acerca de los retos sobre ciberseguridad. En el metaverso, entonces, ¿los mismos retos de ciberseguridad existirían dentro de esas plataformas o cuáles serían las diferencias de estos retos? Pues yo te diría que prácticamente hoy todos los problemas que tenemos en el mundo de Internet, que no hemos terminado de aprender porque día con día nos seguimos enterando de víctimas y incluso de temas que por años se han recomendado, ¿no? Por ejemplo, una recomendación muy sencilla que es muy antigua, como es haz un respaldo de tus sistemas de información, ¿no? Muy bien te puedes resolver en poco tiempo y con un impacto menor que seas víctima de un vector de ataque tipo de ransomware, perdón. Y hoy muchas organizaciones nos ha tocado ir a apoyarlas porque pues no hicieron sus respaldos, no está dentro de su lógica, dentro de su esquema operativo respaldar sus sistemas de información, o estaban respaldando pero nunca los probaron y ahora que tienen el problema encima, a la hora de probarlos resulta que no funcionaron. Entonces, en realidad, todas esas recomendaciones se van y se migran también al metaverso e incluso te diría que llega a ser incluso más complejo porque entonces hay muchos más dispositivos como nuestros wearables, como la inmersión, como toda la conexión de plataformas que hacen que la experiencia sea inmersiva y que por lo tanto la superficie de ataque sea todavía mayor. El reto siempre va a ser la madurez del ser humano, ¿no? En términos de seguridad, siempre va a ser. Por supuesto. Luz Evelia, en arquitectura o agencias de viajes se utiliza el VR, ¿no? La realidad virtual, para que vivas la experiencia de visitar departamentos aún no hechos o destinos de vacaciones.
como comentario y sumando al tema del metaverso y de la realidad virtual, ¿no? Miguel de Marini, ¿el metaverso para la educación en zonas alejadas de la ciudad o zonas urbanas sería una solución o agregaría complejidad del metaverso? Híjole, yo creo que ambas. Sería una solución, pero el reto y la complejidad es que muchas veces las zonas rurales o las zonas más alejadas, pues no tienen ese soporte tecnológico que habilite precisamente esto, ¿no? O sea, la verdad es que en temas de inclusividad, y te diría, las zonas rurales son aquellas que requieren más atención y que, por supuesto, toda esta plataforma del metaverso, bueno, ayudaría en términos de aprendizaje, como lo mencioné en el transcurso de la presentación, de verdad haría un diferenciador importante en términos educativos, pero el problema de que a lo mejor no haya internet, no haya enlaces, no haya la conectividad, etcétera, suficiente, pues crea una desventaja y además crea una diferencia, que la diferencia que hoy hay todavía se haga más amplia. La última pregunta para ir cerrando. Ana, muchísimas gracias, que tiene que ver con regulaciones, ¿no? Que estamos también empezando como a madurar en el tema. Al ser un mundo digital, ¿por qué no se pueden aplicar las leyes ya existentes? ¿O se deben hacer leyes exclusivas para el metaverso? Mira, pues yo no soy abogada, pero desde mi punto de vista va a ser bien complicado. En el caso de que les mencioné que ya ocurrió y que se supo en las noticias de la muchacha que entró al metaverso y que sufrió una agresión física de tipo sexual en el metaverso, vamos a suponer que la muchacha era de Estados Unidos y que su agresor era, no sé, de África. ¿Qué ley aplicas? O sea, la de Estados Unidos o la de África, ¿es real o no es real al hecho de ser en un ambiente virtual? Al final es una agresión, pero a lo mejor no transgredió el cuerpo físico, pero no deja de ser una agresión. Entonces, ahí la verdad es que no me quisiera meter a profundidad porque me parece que incluso entraríamos en un debate hasta filosófico y además, a lo mejor un usuario está usando una plataforma, otro usuario está usando otra plataforma, que ese es otro de los grandes retos del metaverso, que vas a tener que poder o te tiene que dar la posibilidad del metaverso de cambiar o brincar de los distintos mundos del metaverso con tu avatar y con tus características y con tus activos digitales. Y no necesariamente todos los metaversos van a tener ese mismo soporte y van a estar creados por diferentes empresas. Entonces, ¿quién va a regular? Ahí la verdad es que no tengo la respuesta y más bien es un tema al que tenemos que estar pendientes y echándole mucho ojo. Apenas estamos llegando al consenso del Internet, entonces esto, pues por supuesto, nos supera, ¿no? Todavía, en algún momento lograremos unirnos. Dante Regis, muchísimas gracias por la presentación desde Brasil, ¿no? Muchísimas gracias. Por favor, Ana, recuérdanos cómo buscarte en caso de que tengamos más dudas en que necesitamos una experiencia tuya, un consejo de alguien que realmente sabe de ciberseguridad. Claro, nos pueden contactar en contacto, un correo electrónico es contacto@capa8.com o en Twitter me pueden identificar como @ANNECPR y ahí estoy para lo que se les ofrezca. Perfecto, Ana, muchísimas gracias. Como siempre, nuestros amigos y socios de Capa 8 poniéndonos a la vanguardia en seguridad. Nosotros recurrimos mucho a ellos precisamente porque son los expertos. Ya saben, zapatero a tus zapatos. Y la seguridad en general, no solo la ciberseguridad, es uno de los componentes que, si bien dejamos al último, ¿no? Esperamos a que realmente el niño se ahogue para avisar que hay un pozo. No lo dejemos, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias a todos. Ana, a nombre de todos nuestros asistentes, de todo el equipo de BP Gurús, te agradecemos tu experiencia, tus consejos y tu participación. Quédense con nosotros, nos vemos en la tarde y esta es la Semana de la Evolución. Muchísimas gracias, Ana. Muchas gracias a todos. Espero que haya sido de utilidad y bueno, ya saben, este tema va a estar evolucionando. Muchísimas gracias a BP Gurús por la invitación y por la confianza. Ha sido un honor y un placer estar el día de hoy con ustedes. Igualmente, hasta pronto para gracias. Todos. Semana de la Evolución de TI, transformando la industria. Este webinar fue presentado por
Semana de la Evolución de TI, transformando la industria.